Hola, mi nombre es Eric Mato Carvajal y el día de hoy les voy a hablar sobre el caso del conflicto armado en Myanmar. Myanmar es un país que queda en la parte de Indochina, en Asia, y es un punto estratégico entre China e India. Myanmar es un país que ha sido remotamente desconocido para Occidente y para comenzar, es un estado que es pluriétnico, tiene cantidad de etnias y esto ha sido un gran problema para la cohesión, ya que después el- de ser independientes del Reino Unido en 1948, la cohesión de estas etnias ha sido un problema, ya que el- la etnia predominante es la etnia Bamar, que fue la que heredó el poder después de la independencia y ha habido esta cierta supremacía de esta etnia frente a las otras que existen en el país. Eh, por eso es que el país antes se llamaba Birmania y ahora incluso muchos países no reconocen de que pues ahora se llama Myanmar. Myanmar es un territorio en el cual tiene esta cercanía con países como con Bangladesh y ha sido algo pues problemático en un principio de que hay una etnia en el estado de Kashmir que son los Rajín. Ellos son de mayoría musulmana, que es diferencia al estado de Myanmar, que es de mayoría budista. Entonces, desde un principio eso ha traído muchas consecuencias racistas y una especie de apartheid que ha sido un gran problema y de conflicto entre las diversas etnias y más que todo en esta zona. Hay muchos testimonios en los que eh, nos dan a entender como lo que está pasando en esta zona entre Bangladesh y Myanmar. Por ejemplo, está el de Mai Pao, el que dice que es una madre desplazada que enfrenta el miedo constante por la seguridad de sus hijos y que ha tenido que trabajar como trabajadora sexual en Tailandia, eh, ha tenido que ir a Bangladesh y ha también sufrido mucha explotación sexual, o por ejemplo el de Mahira, que dice que es una niña de 8 años, que fue incentivada a trabajar también en este negocio de lo que es el narcotráfico de opio, que por lo que para algunos no sabían, Myanmar queda en este triángulo de lo que es el tráfico de opioides que queda como entre Pakistán, Myanmar, sí, en esa parte de Indochina. Entonces es un punto en el que hay un gran tránsito de migrantes y han sido objetos de este tipo de negocios. Está otros testimonios como el de Trisna, que dice que es una mujer de 65 años que ha vivido en un campamento supremamente en condiciones pésimas y que comparte la vivienda con 10 personas y que a pesar de las dificultades, eh, pues sigue cooperando para lograr un buen ambiente en esos refugios. Eh, y así más testimonios convergen en este sector. Entonces me quiero como enfocar bastante en lo que es la mayoría, como más o menos 4 millones de desplazados y de migrantes que ocurren en estas zonas y que personajes como él han sido muy importantes porque son los que han hecho esos discursos de odio. Esta persona es muy reconocida en Myanmar, que se llama Aung San Suu Kyi, que es una diplomática que ha sido galardonada por ganar un premio Nobel, también ha sido puesta en prisión, ha estado exiliada y tiene muchos reconocimientos y es uno de los actores más principales en la política exterior de Myanmar. Ya como tal en los otros materiales me quiero enfocar mucho en lo que es del 2021 hasta ahora, aunque lo pensé desde el 2016 porque en el 2016
pasa algo muy importante, es que el partido de esa señora, que es An Suu Kyi, eh, pues durante esto, que es desde el 2016 hasta el 2021, fue donde hubo la mayoría de estos desplazamientos de los Rohingya de Bangladesh, de Myanmar a Bangladesh, y ha sido un problema migratorio y de una guerra entre los militares Bamar y otras etnias que han hecho de expulsar a los Rohingya porque los ven como migrantes musulmanes, viendo que los Rohingya han estado en esta zona durante muchos años. Y algo que es muy importante es que el 1 de febrero del 2021 se da lo que es el golpe de Estado en Myanmar. Básicamente desde el 2016 hasta el 2021 se vivía en un momento de paz, ya que Myanmar había logrado tener esa transición muy paulatina con la democracia gracias a esta señora Aung Suu Kyi, que sirvió como mediadora. Ella no pudo llegar al puesto de presidente, aunque tenía el favoritismo, pero su partido sí lo logró y aún así los militares tienen el mayor poder, pero habían acordado tener esa transición, abrirse al mercado y eso fue muy importante ya que en ese momento fue en el que Myanmar comenzó a subir su PIB, comenzó a mejorar económicamente, hasta que en las elecciones del 2021 la Liga de la Democracia, el partido de Aung Suu Kyi, tuvo mayorías arrasadoras, lo que haría, pues, era una amenaza a este actor que son los militares Batuat, que han gobernado, pues, desde antes. Entonces ellos no querían perder el poder y ellos dijeron que hubo elecciones fraudulentas cuando ellos eran los que pues estaban encargados de las elecciones. Entonces, el 1 de febrero se desata este golpe de Estado, en lo que, bueno, muchos conocimos un video donde está esta señora que hace como una especie de clase de zumba y al fondo se ven como los militares y ahí fue en el momento en el que pues se da el golpe de Estado de Myanmar. Bueno, cuando pasó esto, estos actores que, bueno, él es el mayor líder de los militares Bamar, o sea, los militares en Myanmar se llama como el Tatmadaw. Entonces, bueno, él le pidió a este otro señor, que era el encargado de, pues que se le entregara los poderes del ejecutivo, del administrativo, todo para que quedara en manos de este régimen militar. A partir de esto se da algo y es que comienzan a crearse guardias urbanas, de familias, de poblaciones y se dan protestas masivas en la que pues ellos protestan contra los militares Bamar y ellos le responden de maneras pues muy violentas y se crean estas guardias que son entrenadas por guerrillas. Entonces estas guerrillas son, o sea, Myanmar, al ser un país pluriétnico y que no podía cohesionar como un Estado, hizo que hubiera muchos enfrentamientos entre las regiones. Así que se crearon guerrillas y estas guerrillas enseñaron o les dieron armamento a estas guardias civiles para que se pudieran defender. Estas guerrillas son conformadas principalmente por grupos étnicos que pues han luchado, por ejemplo, está el caso en el estado de Raquel, que está en la etnia de los Karen, que siempre ha tenido esta rivalidad con, lo, con, los, con la etnia Bamar y que ha querido como esa independencia. Entonces, en la organización pues, de estos grupos armados, estas guerrillas siempre han tenido pues esa fuerte liga con la tradición y con la etnia, que es algo voluntario, mientras que el ejército Bamar es más que todo por un reclutamiento obligatorio de jóvenes.
Y el, bueno, esta presión obviamente social étnica de hacer esta guerra, pues también es una problemática. Y la forma en la que operan, o sea, antes del combate, durante y después, es que pues hay esa tensión de enemigos, de ver de etnia a etnia. El ejército Bamar hace bombardeos a muchas ciudades de estos estados eh, diferentes, porque pues son estas etnias muy regionalistas y entonces aquí el papel juega muy importante en cómo las estrategias de controlar, eh, como de hacer sentir de que la etnia Bamar es predominante y tiene pues fuerza frente a las otras. Em, el por qué se hace la guerra es básicamente ya que, bueno, estos estados no quieren perder obviamente su autonomía, quieren ser, muchos quieren ser independientes, han querido pues siempre han ejercido su autonomía pues mediante las guerrillas que han tenido, entonces como que siente que lo tienen todos, por ejemplo, en el estado Chin, que es ese moradito, actualmente, bueno, en el 2023 había como unos coqueteos de querer tener una independencia y de ser el estado de Chinlandia, y así con la mayoría de esos estados que han sido como los más rebeldes y los que más han querido esa autonomía. Y por parte después de los militares Bamar, pues el Tatmadaw no quiere perder el poder, entonces es una característica, un factor internacional muy importante porque es lo que los motiva a mantener esa cohesión de lo que los pues tiene el control actualmente del territorio. El por qué luchan, bueno, más que todo, pues las etnias por esa reivindicación política, porque no quieren sentirse eh, gobernados por esta etnia Bamar y porque quieren pues la autonomía para sus estados. También porque ellos se han unido con tanto con las guardias civiles de muchas ciudades, incluso de Bamar, de la región pues donde es mayoritariamente Bamar, eh, para entrenarlas y para lograr esa transición a la democracia, ese modelo occidental que tanto aspiran. Entonces, eso es algo pues que realmente quieren, como que si no se logra hacer como estados independientes, si quieren lograr como un modelo federal o un modelo donde pues, las regiones sean autónomas y se reconozca eso y pues no caigan en una dictadura militar. Mientras que el Tatmadaw lo que quieren es mantener el régimen militar y también hacer una homogenización tanto de la etnia como de la religión. Entonces, pues quieren minimizar lo más que se pueda este tipo de etnias, hacer pues como que la supremacía va a amar en todo el territorio. Myanmar, después del 2021, pues está sumido en un éxodo racista, ideológico, en el que pues ha habido como 4 millones de desplazados. Entonces es una problemática migratoria porque afecta mucho a Bangladesh, que Bangladesh también es un país que no, pues que no está, pues que no puede tener esa capacidad de recibir a tantos inmigrantes en estas zonas que son muy pobres, al igual que la zona con India es una zona muy pobre, entonces ha sido un gran problema y no tiene el reconocimiento internacional que debería. Bueno, también es cierto de que bueno, Bangladesh ha sido bastante generoso al hacer refugios dentro de su país para los Rohingya, pero también es algo muy criticado el hecho de que haya hecho un refugio en una isla y haya asignado a cantidad y miles de personas en esa isla. Entonces eso era como que le criticaban a la comunidad internacional que le dejaban el papel de este movimiento, de esta migración a este país y que este país pues estaba haciendo esto que pues no era lo mejor para la gente.
de estudios y de personajes académicos que han opinado. Por ejemplo, está ella, que es Kinomar, que es una activista birmana que al ser birmana, pero está en contra ya y tiene como una ONG en la que se centra en visibilizar ante la comunidad internacional, pues lo que se está pasando con los Rohingya. Y ya con los medios masivos, por ejemplo la BBC News, eh, se centran mucho en la figura de Aung Suu Kyi porque pues analicé de que es un actor muy importante porque es como la dama de transición a la democracia y que quiere tener esas relaciones con Occidente. Y pues se centran mucho las noticias en cómo el golpe de Estado ha hecho que ella ha tenido que irse del país, solamente presentarse en tribunales y de vivir, o sea, pues de que el hecho de que haya perdido muchos reconocimientos, porque ella pues tenía esta presión del Tatmadaw, porque aunque estaba esa paulatina retorno a la democracia, el Tatmadaw tenía mucha más injerencia porque tenía el 25% como del parlamento, entonces ella apoyó y ella dijo que los Rohingya eran migrantes de Bangladesh cuando pues no lo era, entonces eso fue muy criticado para ella y se le quitaron muchos reconocimientos, entonces como que la BBC se enfoca mucho en, en lo que le está pasando a Aung Suu Kyi. Y en otros, como Al Jazeera, que es más medios de Oriente, se han enfocado en los Rohingya, en este éxodo que está pasando esta etnia y el afán de decir de que lo que está pasando en Myanmar es algo urgente porque llevan en guerra y en un conflicto durante años y a partir del 2021 pues eso se ha exacerbado a tal punto que es realmente indignante de que actores como China, India, no tengan realmente la injerencia que debería en el territorio, aunque con ciertas excepciones en algunos casos. Bueno, lo que se podría decir ya como en resumidas cuentas es que el golpe de Estado ha traído consecuencias y muertes eh, realmente muy preocupantes, la mayoría contra esta etnia de los Rohingya, 4 millones de desplazados y algo pues importante a resaltar es que, eh, por ejemplo, bueno, se podría decir que actores como China e India les interesa que Myanmar se mantenga y se cohesione como Estado como está porque es como hace como ese tapón o ayuda a que pues no se mezcle esas tensiones entre estas dos potencias. Entonces, para estos dos estados les sirve que este país se mantenga cohesionado. Pero últimamente con lo que pasó en el golpe de estado del 2021, pues se podría decir que si se llega a desintegrar como se prevé en bastantes estados, pues es bastante problemático, ya que de alguna manera eso hace que pues no haya esa cohesión ni tampoco esa forma bueno, y algo también a resaltar es que la mayoría de estas guerrillas que están en esas guerrillas étnicas son las que tienen el control del narcotráfico, tanto de la heroína y el opio, entonces, eh, pues si se llega a desintegrar, es algo preocupante para China porque la mayoría de los recursos y de cómo se financian estas guerrillas es a partir del opio que le venden a China. Y obviamente si no hay una cohesión, pues hay cantidad de migraciones y desplazamientos que también afectan a India y a Bangladesh. Entonces, es como que la comunidad internacional le interesa que este estado se mantenga unido, pero no le interesa lo que pase dentro de este. O sea, como que si, si hay guerras, pues es problema de ellos, con tal de que se mantengan unidos y no, o sea, se mantengan como
la interferencia entre China y India. Bueno, eso más que todo es como la conclusión. Y pues que la situación en Myanmar es una tragedia humanitaria marcada por una violencia estatal que viene durante décadas, pero que en estos últimos años ha sido muy problemática y muy marcada. Los testimonios que están pasando estas comunidades, este apartheid que están viviendo los Rohingya, eh, y pues que no logran cohesionar ni tampoco ni acercarse a la democracia que tanto esperan de ese modelo occidental, ni tampoco tener un régimen que sea soportado por el de China o el de Rusia, porque pues tampoco hay intereses ni de Oriente en Myanmar, ni tampoco de Occidente en Myanmar. Entonces es como un conflicto aparte que es olvidado por la comunidad internacional, que no es visibilizado, porque pues no hay eh, estrategias ni interés en estas zonas, solamente porque es algo muy importante en lo que es en temas de narcotráfico y de narcotráfico y guerra, pues que este territorio tiene con el opio. Entonces, como que para la comunidad internacional lo importante es eso y no tienen relevancia más que todo en intervenir en lo que está sucediendo con sus guerrillas y su conflicto interno. Y ya, eso sería todo. Bien, bueno, estas son las referencias que utilicé, que estoy utilizando en el momento para traer toda la información y para responder la pregunta, ¿cuál es la principal diferencia del estado de guerra al estado de paz o del estado de conflicto eh, o crisis al estado de normalidad? Y pues la principal diferencia que miramos a partir del 2021 es que antes estaba habiendo, pues seguían habiendo las tensiones étnicas, pero ya se estaba logrando esta paulatina transición a la democracia y Myanmar estaba logrando aumentar su economía, abrirse al mercado y eso era lo más importante y que le estaba funcionando muy bien, ya que la mayoría de la población en Myanmar es pobre, entonces estaba creciendo la economía en el país. Y a partir del 2021 cae otra vez en el régimen militar que le ha traído bastantes problemas internacionales con, por ejemplo, con Bangladesh. Y hay ese conflicto de que si se llega a desintegrar en bastantes estados, como en un Yugoslavia, pues es bastante eh, problemático ya que queda entre India y China y pues no le favorece a estas dos potencias de que este país se desintegre. Entonces, para lo mejor sería que se busque esa nueva paulatina a la democracia para que las etnias puedan tener un modelo de país o de república en el que pues tengan autonomía de sus territorios, tengan el control y pues no se vaya a desintegrar todo el Estado y cumplan con los objetivos que tiene tanto India como China y que esos países tengan más inferencia en las relaciones y todo lo que tiene Myanmar, ya que pueden pues tener muchos beneficios. Entonces, eso sería como lo mejor o lo óptimo para Myanmar. Y ya eso es todo. Muchas gracias. Entiendo. Es que el trabajo ahí, o sea, yo hablaba y yo